En Colombia hay una desaparición cada 2 días. Ya son casi 2000 desde 1978. Yo, aparte de buscar a Luis Fernando, que es mi hijo, yo quisiera como que nadie tuviera esa experiencia, como que esto en Colombia no pasara, que los militares entendieran que yo no busco es desacreditar a las Fuerzas Armadas, sino que ellos no caigan en esto. Es que las Fuerzas Armadas de Colombia no tienen por qué llegar a estas cosas. Nosotros somos una democracia y eso sucede en las dictaduras militares. Ellos no han querido entender que eso los está desacreditando, que el descrédito viene de adentro. Estas desapariciones son imputables prioritariamente a la fuerza pública o son cumplidas bajo el beneplácito de esta. La situación es tan grave en Colombia que se ha debido tipificar como delito la desaparición forzada. En Colombia fue necesaria tipificar la desaparición forzada porque Colombia aparecía ante el mundo como uno de los casos más graves de desaparición de personas en delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La campaña de Amnistía Internacional que se está haciendo actualmente en 1994 en el mundo entero pone a Colombia como uno de los 3 casos más graves de la tierra en desaparición forzada. Todo el mundo parece estar de acuerdo en considerar la desaparición forzada como un delito atroz. Lo que tiene polarizado el país es la manera como se debe juzgar este delito. El proyecto de ley debatido desde el gobierno pasado planteaba que la desaparición forzada imputada a la fuerza pública no podía ser considerada como un acto de servicio y en ese sentido no podía ser juzgada por los jueces militares sino por la justicia ordinaria. Pero a este proyecto de ley se le presentaron varias objeciones. Gaviria, y en esto estuvo de acuerdo Samper, dijeron que no, que los militares indicados por delitos de desapariciones no podían ser juzgados por la justicia ordinaria porque toda desaparición constituye un acto aislado de servicio. En segundo lugar, el proyecto consideraba que la obediencia debida no es ciega y que por lo tanto quien cometiera hechos de desaparición no podía excusarse en una orden recibida por un superior. El Senado consideró que no, que la obediencia debida es fundamental para mantener la disciplina militar. Las divergencias están planteadas. El Senado de la República votó la ley manteniendo el fuero militar y la obediencia debida. Los organismos internacionales de derechos humanos esperan que la Cámara de Representantes, que es donde ahora se debe debatir el proyecto, eche marcha atrás, pues que consideran que en ningún momento la desaparición forzada debe considerarse como un acto de servicio. Los organismos internacionales de derechos humanos están a la expectativa. Los familiares de desaparecidos miran con escepticismo el debate. Mientras tanto, las desapariciones se siguen sucediendo. Entonces, la desaparición forzosa, por supuesto, es un delito y es un delito gravísimo, pero no es un delito que en el contexto de una guerra interna no se pueda decir que no tiene relación con el servicio. Quien tiene la oportunidad de cometerlo es porque lo comete en función del servicio que está prestando. Y ni la legislación ni los reglamentos de las fuerzas militares admiten conductas de ese tipo. No es que sea un acto de servicio, ni mucho menos,
pero tiene que ver con el servicio porque los factores de oportunidad que permiten cometerlo se dan en ese contexto. Considerar la desaparición forzada como un acto de servicio es irrespetar a las Fuerzas Armadas. Que alguien pueda considerar que efectivamente la desaparición hace parte de las actividades que se realicen en desempeño de la función de portar armas para garantizar la seguridad de la población es realmente un contrasentido. La posición oficial de la Procuraduría es que la desaparición forzada intrínsecamente es un acto atroz, injustificable, que además se considera hoy delito de lesa humanidad en la mayor parte de las legislaciones y que en concreto está prohibido de manera absoluta por la Constitución colombiana del 91 en su artículo 12. Pero hay que hacer claridad en el debate. Aún en las constituciones más liberales se reserva para los militares un fuero especial para que sean ellos mismos los que se juzguen en delitos que tienen que ver con su acción. Por ejemplo, para la cobardía, la deserción, la revelación de secretos, etc. Pero lo que hoy se está debatiendo en el país es si se debe conservar este fuero militar, este fuero especial para los casos de desaparición forzada. El problema que está en discusión no es el fuero militar. Los que luchamos por los derechos humanos en este contexto preciso estamos de acuerdo con el fuero militar. Tal como lo plantea la Constitución nueva, los actos de servicio ejecutados por miembros de las Fuerzas Armadas deben ser conocidos por tribunales marciales. Esto no se discute. Lo que se discute es otra cosa, es el convencimiento que tenemos en Colombia, en Alemania, y se podrían citar los artículos en Francia, en España, en los Estados Unidos, que un delito de desaparición forzada en ningún caso puede ser conocido por tribunales militares porque de ninguna manera es un acto de servicio público. Yo pienso que si existe la creencia de que el fuero militar ampara al hombre de armas o por sentido de compañerismo y de espíritu de cuerpo establece fenómenos de impunidad, lo que hay que hacer es intensificar la vigilancia judicial, intensificar la exigencia a los tribunales militares y a los jueces para que cumplan su deber. Y es que la tremenda sospecha que existe sobre la justicia penal militar se sustenta en sus resultados. El Procurador General de la Nación ha denunciado que existe una total impunidad frente al delito de desaparición forzada en Colombia. Nos preocupa altamente el que en materia de desaparición forzada, donde han participado servidores públicos especialmente uniformados o de la fuerza pública, en esa desaparición forzada no haya procesos disciplinarios ni procesos penales. Jamás ha habido uno sancionatorio por parte de la misma fuerza pública. Y que en los últimos 8 o 9 años, de cerca de 2.000 casos que se han presentado de desaparición forzada, donde están vinculados esa clase de servidores públicos por acción o por omisión, solamente haya sido la Procuraduría la que haya sancionado disciplinariamente a más de 20 servidores públicos, lo cual no demuestra ni más ni menos que en la justicia penal militar, frente a la desaparición forzada, con participación de servidores públicos vinculados a la fuerza pública, haya una absoluta impunidad del 100%. A veces me he puesto a pensar en sentido contrario. Todo hay que pensarlo al revés. ¿Qué pasaría si esos casos los hubiera tenido la justicia ordinaria? Y siempre llego a la conclusión que habría impunidad. En Colombia la justicia ordinaria es muy ineficiente, sumamente ineficiente. Tiene muchísimos problemas. Tiene problemas de recursos, tiene problemas de capacitación, tiene problemas de cobertura. Evidentemente hay un problema de impunidad en la justicia ordinaria, por ineficiencia. Pero hay igualmente un problema de impunidad en la justicia penal militar. No hay casos de violación de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas
sancionados en la justicia penal militar. La justicia penal militar está estructurada de tal forma que induce a tener una solidaridad de cuerpo por parte de los juzgadores con los juzgados en relación con violaciones de derechos humanos. De tal forma que la impunidad en la justicia penal militar es más por encubrimiento que por ineficiencia, como lo es en la justicia ordinaria. Uno, la justicia militar no ha sido capaz, en el caso colombiano, de conocer con rigor los casos de desaparición, lo cual es justamente lo que pone en alta evidencia y profunda preocupación el caso que nos incumbe. Y dos, si hay fallas en la justicia civil, lo cual es cierto, lo que debe hacer una democracia es profundizar el desarrollo de su justicia civil, cuidar más de sus jueces, contribuir a la formación de los mismos, dotarlos de mayor instrumentos. Igual a como decimos en la democracia, si hay fallas en la democracia de un país, la solución no es irse a la dictadura, sino profundizar la democracia. El remedio de una democracia es más democracia. El remedio de una justicia civil enferma es más justicia civil. Tengamos en cuenta que la desaparición de personas es uno de los casos de más difícil investigación, porque desaparece lo que en los demás delitos se denomina el cuerpo del delito. Aquí no lo hay. Entonces, hay personas que vieron el momento en que alguien fue detenido por la policía o por el ejército y luego desaparece. Bueno, pero lo que no se sabe es que esa persona fue puesta en libertad, como en muchos casos se ha comprobado. Después desaparece por razones que no siempre se han podido establecer. Cuando hay un delito de desaparición forzosa, bien que lo hagan agentes del Estado o que lo hagan particulares, generalmente es producto de una conspiración, y de conspiraciones muy bien armadas, de conspiraciones entre gente que tiene la posibilidad de ocultarlo muy bien. No es un delito fácil de investigar. Quienes cometen un delito de esos lo cometen porque tienen la posibilidad de no dejar huellas. Otro de los puntos de gran divergencia tiene que ver con la obediencia ciega. Frente a una eventual orden de desaparición, ¿puede el subalterno oponerse? Es obvio que la obediencia debida tiene límites. A ningún soldado de la República, ningún militar, ningún jefe podría pedirle que violase a su madre y que después de violarla la desapareciera. Y si lo hiciera, este soldado tendría la obligación en conciencia de oponerse, incluso con su vida, a la orden militar. Pongo un ejemplo absurdo, porque uno no esperaría jamás de parte de los militares de la República una orden de estas proporciones. Pero a veces hay que poner las cosas en el absurdo para poder afirmar con rigor que la obediencia debida tiene límites. Y por lo mismo, cuando si a un soldado se le obliga a que haga una desaparición, tiene que desobedecer moralmente. Un ejército no puede funcionar en combate si no tiene un concepto de obediencia sumamente fuerte. La disciplina militar es una disciplina necesaria para que el aparato se pueda mover. Cumplir una misión tan riesgosa es imposible sin una obediencia firme. Pero se está avanzando en darle a todos los niveles de las fuerzas militares un mínimo de instrucción en derechos humanos para que tenga claro hasta dónde pueda llegar. Ya se ha aceptado, por ejemplo, universalmente que en materia de obediencia debida no se pueden afectar derechos trascendentales, derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a la vida. No es que excluya de responsabilidad el inferior que recibe la orden cuando el superior, en tratándose de servicio militar activo o en relación con el servicio, imparte la orden al inferior de que asesine o cause la muerte, por ejemplo, a otra persona. Eso repugna a la conciencia. Y desde luego, en ese sentido, el inferior debe declararse imposibilitado de obedecer esa orden. Pendejito.
Pero uno de los elementos más desconcertantes y sorprendentes en este debate de desaparición forzada y fuero militar tiene que ver con que un mes antes de que Gaviria objetara el proyecto de ley de desaparición forzada, había firmado en la Asamblea General de la OEA una Convención Interamericana de Desaparición Forzada que contiene las mismas normas que al interior del país objetó. Mientras que hacia el exterior se estaba manifestando que se estaba de acuerdo con la legislación internacional en materia de desaparición forzada, hacia el interior se estaba negando la aplicación y la vigencia de esos mismos principios, que son la necesidad de que la desaparición forzada no se considere como un acto de servicio y la imposibilidad de que se invoque el principio de obediencia debida como justificativo de una desaparición forzada. De tal forma que había una doble conducta que quedó evidenciada en ese comportamiento de las objeciones presidenciales. Internacionalmente, una decisión como la hecha por el Senado de la República puede mostrar que no hay voluntad política en Colombia para enfrentar una de las situaciones más graves de derechos humanos del mundo, que es la que este país presenta en el asunto específico de desaparición forzada. Bueno, yo creo que una interpretación que muchos piensan, pero pocos dicen, es que se tiene que tener buena imagen en el exterior, pero opera el temor reverencial que existe en la sociedad colombiana entre los civiles frente a los militares. Y de eso no se escapa ni siquiera el presidente de la República. Me parece que ahí hay una presión, incluso aunque no sea explícita, de parte de los militares, con sus uniformes, con sus condecoraciones, frente a la población civil, que se siente atemorizada básicamente por el desconocimiento que existe en Colombia respecto de los asuntos militares. El gobierno, digámoslo así, camina sobre una cuerda floja y trata de quedar bien interiormente con las Fuerzas Armadas y a la vez trata de minimizar los efectos internacionales que pueda tener su situación de derechos humanos. Tocar, reformar cualquier punto de las Fuerzas Armadas sigue dando mucho temor en Colombia. Pone en evidencia la existencia de una cierta autonomía a la que le parecería, frente a la cual parecería que el poder civil tiene miedo. Una autonomía de las fuerzas militares en el control de la seguridad ciudadana, que en todos los demás países del mundo la seguridad ciudadana está sometida al poder civil. En Colombia no ese es el caso. En Colombia lo que se siente internacionalmente es que el poder militar ejerce autonomía sobre el control de los asuntos de seguridad. El caso de la constituyente es muy particular en la medida en que el M-19, que era casi una tercera parte de la composición de la constituyente, pactó con los militares para no tocar ninguna reforma, precisamente como para guardarse las espaldas frente a un temor que sentían por todas sus actuaciones anteriores delincuenciales como guerrilla. Entonces es un caso especial que ejemplifica cómo se guardan las espaldas a costa de una gran oportunidad que se perdió para hacer reformas a fondo de la fuerza pública que solamente se maquillaron en la Constitución del 91. Pero si algo hay que rescatar de este debate es precisamente el debate. Por primera vez se discute públicamente las reformas que son necesarias aplicar a la justicia penal militar y a la institución. La Procuraduría General de la República es categórica y puntualiza los aspectos de esas reformas. Primero, se trata de separar a los jueces militares de los comandantes operativos.
en este momento son las mismas personas. Es decir, los comandantes de división, los comandantes de brigada y los comandantes de batallón son al mismo tiempo jueces militares. Y entonces en la práctica tienen que abrir investigación y juzgar y condenar o absolver a sus subordinados por el desarrollo de operaciones militares ordenadas por ellos mismos. Se trata de separar esos dos roles, esas dos funciones, de manera que los jueces militares sean exclusivamente jueces militares y no estén sometidos a disciplina o a línea de mando, ni puedan recibir responsabilidades operativas o de campo. Segunda reforma, introducir el sistema acusatorio que ya se introdujo para la justicia ordinaria a través de la creación de la Fiscalía General de la Nación en el ámbito de la justicia penal militar. Eso significaría entonces que hubiera fiscales militares frente a los jueces militares y que se separaran entonces la función de investigación y acusación y la función de juzgamiento, como sucede hoy en la justicia ordinaria, lo cual nos parece a muchos que facilitaría las cosas. Tercero, introducir la parte civil, es decir, el derecho de las víctimas o de los perjudicados por el delito de hacerse presentes en el proceso. Estas reformas, que sin duda son urgentes para el buen funcionamiento de la justicia penal militar, deben ir acompañadas, según muchos, de una nueva actitud de las autoridades civiles en el manejo de la seguridad nacional. Como quien dice, que las autoridades civiles tomen en sus manos las riendas de la seguridad del país y no las dejen exclusivamente en manos de los militares. Se necesita una nueva mirada de los militares sobre ellos mismos. Los militares no han entendido que el mundo ha sufrido muchos cambios, aunque lo saben verbalmente, no lo han entendido. No saben que se acabó el comunismo, que ya no opera esa ideología del anticomunismo que sigue operando en ellos todavía, que hay una crisis existencial de los militares en el mundo, y esto no es una frase civil, es una frase de un almirante prestigioso brasileño, el almirante Ferreira Vidigal. Esa crisis existencial radica en que los militares hoy día tienen que conseguirse nuevas funciones porque sus funciones convencionales han cambiado o se han acabado. Entonces hay necesidad de redefiniciones de la institución militar. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando seguridad. Lo que queda claro es que el debate es saludable. Ahora la Cámara de Representantes es la que debe decidir si mantiene el fuero militar en los casos de desaparición forzada o se impide que sean los propios militares los que se juzguen a ellos mismos en casos como este. La sociedad civil tiene todo por hacer. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando seguridad. Cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea, que van complotando. Universidad del Valle Televisión presentó el anterior programa.